larga. Luego tuvimos a las 3:30 almuerzo con autoridades de control. Normalmente cada 2 o 3 meses, nos hemos demorado bastante esta vez, hacemos almuerzo con las autoridades de control. Estoy hablando, por ejemplo, Corte Nacional, superintendentes, fiscal, procurador, contralor, más ministros del gobierno pertinentes, justicia, gobierno, política, asesor jurídico. En verdad son reuniones sociales, básicamente. Me acuerdo que las 2 primeras reuniones fueron cangrejadas, ¿no? Era chistosísimo ver por ahí a unos doctos miembros de la Corte, en ese entonces Suprema, en camisetita comiendo cangrejos, ¿no? Nadie puede comer cangrejo con etiqueta, por eso les daba cangrejos. En todo caso, en verdad son reuniones sociales, pero siempre se convierten en reuniones para conocerse. Aquí se cree que independencia de poderes es que se odian los poderes y el fiscal trata de meter preso al presidente, el presidente trata de destituir al presidente de la Corte Nacional. Ya cambiemos esa mentalidad que nos ponen los medios, ¿verdad? Y aquí es palo porque boga, palo porque no boga. Cuando había pugna de poderes, ¿por qué había pugna de poderes? Ahora que no hay pugna de poderes, Correa tiene controlado el resto. O sea, esa es la pequeñez de cierta gente, ¿no? Y ciertos medios de comunicación. ¿Qué es lo sano? Que haya armonía entre poderes, que se coordinen acciones. Nosotros dependemos de la justicia, ¿verdad? Todos los ecuatorianos dependemos del sistema de justicia. Y el sistema de justicia depende del gobierno. Si yo no doy plata para las cortes, etcétera, no pueden realizar su trabajo. Es bueno que conversemos. Es bueno que compartamos criterios, es bueno que se construya confianza entre los diferentes poderes del Estado, autoridades de control, etcétera. Y para eso son estas reuniones, y de hecho fue sumamente importante. Por ejemplo, también fue el presidente del Consejo Nacional Electoral, presidente de la Asamblea, y se detectó un problema muy grande, ¿no? Que si no se evacúan rápido las impugnaciones que se han hecho a determinados procesos electorales en determinados cantones, parroquias, etcétera, probablemente no se puedan proclamar resultados a final del mes y no se podría hacer el cambio o la posesión del presidente el 10 de agosto, lo cual sería terrible, porque son fechas emblemáticas y nunca más emblemáticas que este 10 de agosto, donde se celebran 200 años del primer grito de independencia. Entonces todo esto nos sirve para coordinar acciones, ver qué se puede hacer, buscar soluciones constitucionales, legales, etcétera, ¿verdad? Entonces se convirtió como siempre en una sesión de trabajo, pero es bueno que haya armonía entre las funciones de Estado, entre las autoridades de control, que se construya confianza para sacar adelante el país, no para protegernos entre nosotros, para sacar adelante el país. Les insisto, nosotros todos dependemos de la función judicial, y la función judicial depende de nosotros. Todos dependemos del legislativo, que salgan o no salgan las leyes a tiempo. Es importante para el país, y el legislativo depende de nosotros. Podemos consensuar leyes antes de mandarlas para que sea el trámite más rápido, etcétera, ¿no? La fiscalía depende del gobierno, los presupuestos, la superintendencia, que si vamos a televisión digital, con qué sistema, con cuál otro. O sea, son cosas que debe haber articuladas. Por ejemplo, este es para superintendencia de telecomunicaciones, que está encargada de la televisión digital, pero tiene que coordinarse con el gobierno central, ¿no? Entonces seguiremos haciendo estas reuniones, pero no habrá algún malqueriente, como alguna vez invité a los miembros de la Corte Nacional para conocerlos, porque ni los conocía, como una cortesía a un almuerzo de Carondelet, que el presidente estaba interfiriendo en autonomía de la función judicial. Invitar a comer a la Corte Nacional, cuando fueron recién posesionados, para conocernos, presentarnos, ponernos a las órdenes, era interferir en la función judicial. Fíjense la pequeñez de mente y de alma de ciertos medios de comunicación. Bien, les leo quienes estuvieron ahí, ¿no? Para que sepan. Gustavo Yal, ministro de Gobierno; Alexis Mera, secretario jurídico de la Presidencia; Néstor Arbito, ministro de Justicia; Vicente Troya, Corte Nacional de Justicia, presidente; Washington Pesante, ministro fiscal; Pedro Solines, superintendente de compañías; Patricio Pazmiño, Tribunal Constitucional; Omar Simón, Consejo Nacional Electoral; Carlos Poli, Contralor General del Estado; Fabián Jaramillo, superintendencia de telecomunicaciones; Diego García, Procurador General del Estado. ¿Cómo no estar en coordinación con la Procuraduría? Si la Procuraduría, que es la que nos representa en los juicios internacionales, pierde los juicios, a todos los ecuatorianos nos costaría cerca de 13.000 millones de dólares eso. Hay que tener un seguimiento muy cercano y una coordinación muy cercana con la Procuraduría. Javier Arosemena, Consejo Nacional de la Judicatura, donde le presentamos quejas, como todo ciudadano, que por ejemplo 250 jueces penales, 100 más o menos son suplentes, y que eso no puede continuar así. Eso tenemos toda legitimidad, es más, la obligación de decirlo, en nombre de la ciudadanía. Fernando Cordero, presidente de la Asamblea Nacional; Tania Arias, la única mujer. Hay un gran desbalance de género en cuanto a autoridades de control y presidentes de poderes del Estado, ¿no? Eso ojalá cambie pronto. Tania Arias, Tribunal de lo Contencioso Electoral; Fernando Gutiérrez, Defensoría del Pueblo; y Julián Guamán, Consejo de Participación Ciudadana. Luego,
A las 4 de la tarde tuvimos en el salón de gabinete con los ministros y coordinadores y secretarios técnicos, lo que se llama el gabinete estratégico, donde básicamente hablamos de control de gestión. Créanme, que después de 30 meses de gobierno, y se supone que soy el autoritario, el presidente con mayor poder en la historia de este país, y el dictador, etcétera, ¿cuántas órdenes y decisiones del presidente, del gabinete y del gobierno no se cumplen? Y eso no lo vamos a seguir permitiendo. ¿Cuántos desfases hay? Leí en el periódico que los abogados de Petroecuador fueron a decir a la Asamblea que la ley de empresas públicas presentada por el gobierno no era buena y que tenía que haber un capítulo especial para Petroecuador. Es decir, cabildeando en función de sus espacios de poder. Eso no lo vamos a permitir en nuestro gobierno. Por supuesto, yo ordené que saquen a esos abogados. Pero eso no se puede permitir. Hay gente que va a decir, a Susar, ahí está, Correa totalitarista, el resto borrego. Señores, aquí estamos hablando de políticas de gobierno. No puede haber parte del gobierno que vaya a la Asamblea a contradecir una iniciativa del gobierno nacional. Y si van, tendría que ser a través del ministro, que es el representante político, no los administradores de Petroecuador. No sé si está claro. Lo mismo a nivel de Fuerzas Armadas y Policía, y ese es un error recurrente que cometen los asambleístas. Que venga el Comando Conjunto a informarnos. Señores, las Fuerzas Armadas no son políticas, no son deliberantes. El representante político es el ministro de Defensa, que tiene que ser llamado al Congreso a informar, por supuesto con todo el derecho que tienen los asambleístas, es el ministro de Defensa, no el Comando Conjunto, y se siguen cometiendo esos errores. Lo mismo a la policía, venga el comandante de policía, tiene que ir a responder el ministro de gobierno, que es el representante político. Ojalá entendamos esas cosas por el bien de la República. En todo caso, en mi gobierno, yo no voy a permitir que mandos medios subalternos vengan y atenten, cabildeen para mantener sus espacios de poder contra iniciativas del gobierno, ¿verdad? De todo eso se habló en ese gabinete estratégico. Sí, sí. Y se nos hizo una presentación, incluso uno de los principales proyectos que tenemos como Estado, que sería histórico, ¿no? Y hasta donde tengo entendido, al menos en la dimensión que queremos hacerlo, sería el primer Estado en la historia que pudiera lograr eso. Los principales proyectos es el tablero de control general, lo que se llama en inglés Balance Scorecard, que permite monitorear gobierno en general, ministerios, departamentos entre los ministerios, hasta llegar a los individuos. Es decir, para tomar decisiones, precisamente para no ser engañado, porque uno puede dar las mejores disposiciones y si en la base no se hace, no pasó nada. Entonces, el Balance Scorecard saca la información desde la base, hay que reportar qué se está haciendo y se puede tener avances, etcétera. Entonces, se logrará un gran control de gestión para mejorar muchísimo la administración pública, la eficiencia y la eficacia. Y no solo eso, esto es necesario para que sea compatible con la nueva ley de servicio civil que vamos a presentar a la Asamblea, donde va a haber una parte de la remuneración variable, en base a logros, en base a objetivos, en base a desempeño, premiando la eficiencia, premiando la entrega, pero para eso necesitamos tener información, ¿verdad? Entonces, en este gabinete se trató sobre todo eso, una empresa que ya hizo este sistema en Petroecuador y en otros gobiernos a nivel mundial, no recuerdo, en México a nivel, pero solo a nivel de presidencia, nos hizo su presentación y vamos a ver si contratamos con ellos, lo desarrollamos el propio gobierno con la Subsecretaría de Informática, estamos tomando las decisiones al respecto. Pero básicamente esa reunión fue para analizar control de gestión, ¿verdad? Y el Balance Scorecard, el tablero de control, que esperamos implementar en todas las instituciones del Estado para que, insisto, que no pase lo de siempre, que uno puede tener las mejores intenciones y la burocracia no hizo nada y nadie se enteró de nada. Eso en nuestro gobierno no vamos a permitir que pase. A las 6 de la